El gobierno de Donald Trump revocará el parol humanitario que ha permitido residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos a unos 530,000 nicaragüenses, cubanos, haitianos y venezolanos, según un documento elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional y publicado este viernes 21 de marzo de 2025 en el Registro Federal. El beneficio migratorio expirará el 24 de abril, por lo que quienes se acogieron a él deberán autodeportarse antes de esa fecha o arriesgarse a permanecer irregularmente en Estados Unidos y ser sometido a un proceso de deportación. La abogada especialista en asuntos migratorios en Estados Unidos, Astrid Montealegre, explicó a Confidencial que los migrantes con parol que tengan un caso abierto de asilo deberían estar protegidos de la deportación. Con el programa del parol humanitario tendrían hasta el 24 de abril como fecha final para ajustar su estatus. Si no, tendrían que salir voluntariamente o estar sujetos a una deportación. Según la ley de asilo, los solicitantes de asilo no deberían de ser deportados sin primero tener una determinación acerca de su caso. Entonces, si se aplica esta ley y esta jurisprudencia, entonces las personas que están solicitando asilo estarían protegidas de una deportación. Sin embargo, no sabemos qué órdenes ejecutivas vienen en el futuro y cómo pueden cambiar esas órdenes ejecutivas el panorama legal. También sabemos que hay una litigación de beneficiarios del parol en contra del gobierno federal por la suspensión del programa y tendríamos que ver en qué termina ese proceso judicial. Hasta diciembre de 2024, más de 90,000 nicaragüenses viajaron a Estados Unidos con parol humanitario. El documento del Departamento de Seguridad Nacional argumenta que este programa migratorio ya no representa un beneficio público significativo para Estados Unidos y que es incompatible con los objetivos de la política exterior de la administración Trump. El régimen de Daniel Ortega mantiene en secreto el arribo de centenares de nicaragüenses deportados desde Estados Unidos. La administración Trump ha enviado al menos 5 vuelos a Managua con deportados nicaragüenses desde el 20 de enero de 2025. De acuerdo a un análisis de Confidencial con información de las plataformas que registran los vuelos contratados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. 4 de los 5 vuelos partieron desde el Aeropuerto Internacional de Alexandria en Luisiana y uno desde Houston, Texas. Todos fueron operados por la aerolínea Global X, una de las 6 empresas aéreas que es subcontratada por Classic Air Charters, compañía contratada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. El último vuelo arribó a Managua el 20 de marzo de 2025 a las 12 del mediodía, con el número G6-6194 en la aeronave matrícula N276GX. En el aeropuerto, cada vuelo con deportados es manejado por la Dirección de Protección y Seguridad Aeroportuaria de la Policía, junto al Ejército y oficiales de migración. Los aviones son enviados a una rampa remota de vuelos privados para que no tengan contacto con los pasajeros que salen y llegan a la terminal. El 27 de enero de 2025 fue la última vez que el Ministerio del Interior indicó que habían atendido a connacionales repatriados provenientes de Costa Rica, México y Estados Unidos. Los siguientes 4 vuelos con deportados de Estados Unidos que aterrizaron en Nicaragua los han recibido en silencio absoluto. El Consejo de Dirección de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, encabezado por su rector Alejandro Genet, fue destituido en pleno y en silencio, según información confirmada por Confidencial. Genet Cruz fue sustituido por Dania Teresa Hernández Pinel y la vicerrectora general Luz Marina Ortiz fue reemplazada por Eber Miguel Telles, de acuerdo con la información de las nuevas autoridades de la universidad instalada en el campus de la confiscada Universidad Centroamericana UCA. Ni el Consejo Nacional de Universidades CNU ni Rosario Murillo hicieron público el cambio de las autoridades. El 10 de diciembre de 2024, Dania Teresa Hernández apareció citada como rectora de la Casa de Estudios en una nota informativa publicada en la página web del CNU.
La última referencia de Alejandro Yenet como rector fue el 22 de noviembre de ese mismo año. Esta semana la dictadura volvió a fracasar en su intento por imponer a su candidato para secretario general del SICA. 4 países centroamericanos rechazaron por segunda ocasión la candidatura del ex canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres, junto a la diputada Arlen Alonso y la ministra de la Familia, Johanna Flores. Frente al rechazo de Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, el canciller Valdra Jansky reclamó en un medio oficialista que Nicaragua tiene el derecho de asumir la Secretaría General del SICA, pero no se refirió a la incapacidad de la dictadura por generar consensos en el organismo regional. Viene de la argumentación de los sectores antisandinistas, de los sectores que se han atrincherado en algunos de los países, atrincherados realmente, físicamente, pero atrincherados en medios de comunicación, o dicen ellos medios de comunicación, pero en esa manera de utilizar. Y lo peor es que agendas e intereses políticos externos al sistema. Como reacción al rechazo de su candidato para presidir el SICA, la dictadura nicaragüense retiró a Nicaragua de la Corte Centroamericana de Justicia. En una misiva fechada el 18 de marzo de 2025 firmada por el canciller Valdra Jansky, el régimen afirmó que el órgano judicial está sometido a decisiones de países que, a pesar de haber aprobado el estatuto, no han materializado su voluntad de integrarse a la Corte, en alusión a Costa Rica, Panamá y Guatemala que no integran el organismo. Tras el retiro de la Corte Centroamericana, la Asamblea Nacional dejó sin efecto la renuncia de la magistrada Juana Méndez a la Corte Suprema de Justicia, quien había sido propuesta para integrar y presidir la Corte Regional. La dictadura volvió a integrar a Méndez en la Corte Suprema nicaragüense. El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, creó un mecanismo de investigación del más alto nivel para examinar a Nicaragua como país acusado de violaciones graves y persistentes a los convenios internacionales laborales que se niega reiteradamente a resolverlos. Amaro Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, aseguró que la OIT quiere asegurar que los estados que tienen relación comercial con el país deben garantizar que esos convenios laborales se cumplan. El 28 de febrero de 2025, la dictadura anunció su retiro de la OIT y acusó a la organización de actuar de manera politizada y de prestarse a supuestas maniobras de desestabilización e injerencismo. Sin embargo, el organismo internacional recordó que el retiro surtirá efecto hasta el 28 de febrero de 2027. El régimen dictatorial Ortega Murillo incrementó su control y vigilancia sobre las iglesias nicaragüenses durante los últimos meses. Un informe de la organización inglesa Christian Solidarity Worldwide aseguró que al menos 10 sacerdotes fueron obligados a enviar fotografías y a detallar sus planes semanales a oficiales de la policía, quienes les impusieron medidas cautelares arbitrarias e injustificadas. De igual forma detalla amenazas de detención o destierro. El informe también da cuenta de 2 casos de abuso a la iglesia evangélica, uno de hostigamiento para hablar a favor del gobierno en los sermones y otro de un arresto y clausura de una iglesia debido a oraciones a favor de Nicaragua e Israel. El informe revela el uso de infiltrados e informantes que comunican el contenido de los sermones y actividades parroquiales, o la prohibición de reunirse en grupos pequeños fuera de los templos, hasta para recaudar fondos o incluso para esperar un funeral. La dictadura Ortega Murillo eliminó los mecanismos legales de consulta popular que quedaban a disposición de los nicaragüenses, como son el plebiscito y el referendo. Con esta medida anulan la participación política de la ciudadanía en las decisiones importantes del país, según un reciente informe del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas. La nueva ley electoral que entró en vigencia el 10 de marzo de 2025 eliminó dichos artículos, lo que contrasta con la misma definición de democracia directa de la Constitución chamuca. Para Urnas Abiertas, lo que se impone es la centralización absoluta del poder en las figuras del copresidente y la copresidenta,
que dirigen y aprueban cualquier decisión relevante en Nicaragua. El diario La Prensa recibió el Premio Internacional Rey de España de Periodismo por su lucha por la libertad de prensa en Nicaragua. De igual forma fue reconocida la plataforma Conectas de Venezuela, así como trabajos periodísticos de Brasil, Argentina y España. El jurado apreció que La Prensa es un diario de gran prestigio y un ejemplo de resistencia y de resiliencia, que lleva años de lucha y cuyos profesionales no se rinden. La Prensa cumplirá 100 años en el 2026, su redacción se encuentra en el exilio y sus instalaciones fueron robadas por la dictadura desde el 13 de agosto de 2021. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó desmantelar 7 agencias federales, entre ellas la que supervisa La Voz de América, así como otros medios de comunicación subvencionados por Estados Unidos en todo el mundo. La organización cuenta con más de 2.000 empleados con corresponsales en diferentes partes del mundo, emite en 49 idiomas y tiene una audiencia semanal estimada en más de 361 millones de personas, de acuerdo con el The New York Times. En Nicaragua, La Voz de América ha sido uno de los medios internacionales que durante 7 años ha cubierto y visibilizado la crisis sociopolítica nicaragüense, la represión y las violaciones a los derechos humanos. Creo que el papel de La Voz de América es fundamental en países como Nicaragua, donde se ha impuesto un apagón informativo con el cierre de más de 50 medios de comunicación independientes y también con el destierro de más de 300 periodistas en los últimos 7 años.